Muy buenos días, estimadas maestras y maestros. La Secretaría de Educación, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida a la quinta conferencia del Foro Virtual de Evaluación de los Aprendizajes y Educación Socioemocional, herramientas para el fortalecimiento docente. Es para nosotros muy importante que estemos todos en estas actividades académicas. Muy seguros estamos de que ha sido para mucho fortalecimiento de sus competencias, que las conferencias que se han venido desarrollando muy seguramente les han permitido reflexionar sobre aquellos aspectos importantes de la evaluación. Esto muy seguramente les ha permitido también realizar una evaluación integral y sobre todo compensada ante la situación que tenemos. Todos hemos acudido y hemos vivido estos momentos a partir de los referentes personales, familiares, profesionales que tenemos. Así que, pues sabemos de todo el proceso que han vivido. Por lo tanto, se ha seleccionado para el día de hoy, en esta quinta conferencia, el tema Resiliencia Personal e Institucional, impartida por la maestra Rosa Auralia Bonilla Pedrosa. El objetivo de esta conferencia es brindar herramientas para la recuperación personal y profesional ante la pandemia y enfrentar así los retos y desafíos requeridos para ofrecer a los estudiantes un buen servicio educativo. Como les comentaba, la conferencia va a ser impartida por la maestra Rosa Auralia Bonilla Pedrosa. Ella ha sido profesora de educación primaria, secundaria, bachillerato, educación superior y posgrado. Ha sido subdirectora de bachilleratos pedagógicos bilingües biculturales, directora de UPN y directora de investigación e innovación en la Secretaría de Educación Pública. Ha coordinado comisiones técnicas nacionales para la Secretaría de Educación Pública y realizado evaluaciones externas de programas federales y estatales relacionados con la innovación, la investigación, la educación inicial, cursos comunitarios con AFE, formación docente, gestión escolar, inclusión, dirección, supervisión y asesoría a la escuela, tanto para educación básica como para educación media, superior y normal. Ha sido consultora externa de la Secretaría de Educación Pública, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Forma parte del Consejo Nacional de Educación instituido por Mejoredu, del Consejo Editorial de la serie de gestión educativa de la colección Somos Maestros. Es investigadora, asesora y presidenta del Consejo Directivo de Innovación y Asesoría Educativa, Asociación Civil, cuyo propósito es fortalecer a la escuela mexicana. Entre sus trabajos más recientes están Evaluación y Propuesta Curricular para la Secundaria Comunitaria con AFE, Diagnóstico Nacional de Asesores Técnico-Pedagógicos y Jefes de Enseñanza, Diagnóstico del Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres, los consejos académicos del plantel SEMS, seminario dirigido al personal directivo y docente sobre evaluación del aprendizaje, y seminario para la coordinación, para los coordinadores estatales de supervisión. Es así que la maestra, de manera muy generosa, ha aceptado participar con nosotros en esta quinta conferencia. Por lo tanto, agradecemos mucho que esté presente con nosotros, al igual que agradecemos a todos ustedes su participación. Los dejo con la maestra Rosa Auralia Bonilla Pedrosa. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla para poder... Perdón.
Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, maestra Oralia, la escuchamos perfecto. Bueno, pues damos inicio y no sé si ya estén mirando la presentación en la pantalla. Sí, se ve sin ningún problema, maestra. Adelante. Muchas gracias. Pues mil gracias por la invitación. Guanajuato es para mí una entidad muy especial en el área educativa, por lo que hemos trabajado, por lo que he conocido y también por su gente tan interesante y tan interesada también en aprender cada día. Agradezco mucho a los participantes virtuales porque sé que tienen tiempo disponible, pero muy reducido y muchas veces tienen otras cosas que hacer, así que dedicar tiempo a profesionalizarse siempre es muy importante. Muchas gracias. Pues el título de la charla del día de hoy es Resiliencia Personal e Institucional. Yo quiero decirles que son algunas ideas generales por el tiempo disponible y que estas ideas se deben al trabajo realizado en equipo en el Grupo de Innovación y Asesoría Educativa que tiene el propósito de fortalecer la escuela mexicana. Haré énfasis en la resiliencia institucional, porque si bien la resiliencia es una función del desarrollo socioemocional que hemos estado trabajando y abordando desde distintos ámbitos, aquí me interesa mucho ver la perspectiva de la institución, no solo de las personas, aunque se constituyen mutuamente. Para iniciar, quiero decirles que voy a trabajar con 4 contenidos. Haré una introducción para posicionarnos en el contexto y desde qué perspectiva estamos hablando. Hablaremos de las emociones y la educación, después de las escuelas resilientes y de los grandes desafíos que tenemos frente al regreso a clases. Pues muchas gracias. Iniciamos. Me gustaría que observaran ese dibujo que les he puesto en pantalla. Ojalá sea muy claro, aunque es una fotografía. Nos revela pues lo que ha estado pasando en las últimas semanas, los acontecimientos que hemos tenido a nivel internacional, en México, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Fíjense que es una fotografía de Manuel Pérez Báñez, un español, que ha estado haciendo un dibujo de cada día de confinamiento. Y esta se llama El Mundo al Revés, día 3, fue elaborada el 17 de marzo. Y si ustedes pueden observar, los pajaritos son los que están fuera de la jaula, también los lápices, las manos, pero las personas estamos dentro. Y esta situación precisamente de pandemia nos ha obligado a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida. Y en particular, hoy lo vamos a hacer acerca de la educación. Estamos en una situación excepcional, muy abrupta, y de mucha incertidumbre. Hoy, por ejemplo, aumentaron los casos de contagiados, de enfermos, y luego nos dicen que ya va a disminuir, que vamos a avanzar, que no vamos a avanzar, que vamos a hacer esto en educación, que nos esperemos. Es decir, estamos viviendo lo que, de acuerdo con muchos teóricos, es pues la etapa más líquida de la sociedad, donde no tenemos nada seguro. Y en ese sentido, la educación escolarizada, quiero hacer énfasis, la educación escolarizada, no la educación en general, se encuentra en un momento crucial porque muchas de las formas de hacer, de trabajar, de relacionarse, de organizarse, los roles, las funciones, las instancias, pues están en duda porque la educación salió de los muros de la escuela, la educación escolarizada. Y en este momento, pues es importante reflexionar sobre lo que está sucediendo. Una situación que nosotros vivimos y en particular todos, especialmente los maestros, quienes pues atendieron a sus alumnos en la medida de lo posible desde la distancia, es que se vivenció la desigualdad e inequidad. No es que esta no existiera. La desigualdad y la inequidad han existido siempre en la sociedad y por tanto también en las escuelas y en nuestro sistema educativo. Tenemos una diversidad de situaciones, de contextos, de agentes, de procesos, de condiciones que pues hacen evidente hoy más que nunca la desigualdad y la inequidad como un riesgo especialmente social y de justicia social, pero más en educación. Ya lo veremos más adelante. También nos hizo pensar que necesitamos otro tipo de escuela. La escuela como viene funcionando tan rígida, con normas tan cerradas, unificada en todas sus formas de ser,
de enseñanza un tanto monótona o rutinaria, centrada mucho en el cumplimiento de los programas, en la evaluación, y un sistema educativo que demanda a las escuelas continuamente cosas. Y aunque se tenga en el centro del discurso el aprendizaje y la escuela, en realidad la lógica del sistema educativo no está atendiendo las necesidades de aprendizaje de nuestros niños. Y ante esta situación hemos pensado, pues que hay necesidad de cambios. Por un lado queremos que se fortalezca la escuela, pero que permanezcan algunas cosas de ella. Queremos regresar, pero a la vez tenemos incertidumbre. Tenemos muchas perspectivas, pero también muchos pensamientos y dudas y dilemas y disyuntivas. Por ejemplo, ¿la educación será igual totalmente? ¿Qué cambiará? ¿Qué permanecerá? Por otro lado, sabemos que las escuelas no cambian fácilmente. Las escuelas forman parte de un sistema que se ha configurado históricamente y que tiene ciertas formas de hacer para normalizar a la sociedad, educar a los estudiantes de acuerdo con ciertas normas y con ciertos principios. Hay muchas reglas, de tal manera que las escuelas probablemente cambiarán, pero no forzosamente cambiarán en lo que necesitamos. Y ese es un asunto que nos preocupa, porque no solo depende de las escuelas. Las escuelas forman parte de un sistema del cual, en el cual se rigen, del cual reciben demandas y que tienen unas lógicas, como decía yo antes, que no están centradas en el aprendizaje. Por otro lado, la cultura de la escuela pues se ha configurado a lo largo del tiempo y también la identifica como una institución que no se parece, por ejemplo, por sus fines y por otras situaciones, por la forma de trabajar con la iglesia o con la familia. Es una institución que tiene ciertas características que le dan identidad y que está organizada de tal manera para servir a la sociedad, o por lo menos eso se esperaría. Entonces, no todo va a cambiar, no nos hagamos la ilusión de que regresando, aunque va a haber cambios, en realidad no tendremos nosotros la seguridad de que lo fundamental, lo que hay necesidad de cambiar, cambie. Fíjense, por ejemplo, lo que se habla, porque al hablar del cambio de las escuelas, tenemos que hablar del cambio del sistema educativo, pero sobre todo de las personas. Fulan, cuando nos habla de los procesos de cambio escolar, nos dice que no podemos cambiar al docente de una manera radical sin modificar a la persona y que los cambios profundos son lentos, inevitablemente, y que también, para que sean significativos, tienen que ser derivados de la reflexión y la acción de las personas. Y no se puede imitar, no se puede forzar, y no se puede solamente cultivar a partir de una disposición. En ese sentido, las escuelas quizás, y sobre todo los profesores, se vieron involucrados en una situación en donde usaron las tecnologías. Pero eso no quiere decir que ahora las van a incorporar de manera rutinaria en sus clases. Tampoco que van a hacer una atención diferenciada, etcétera, etcétera. Hay cosas que van a cambiar y hay otras que no. Por eso es muy importante hacer una revisión de lo que significa hoy la escuela. Vamos a regresar y no vamos a regresar como si nada hubiera pasado, pero tenemos que darnos la oportunidad de revisar qué es la escuela en conjunto en nuestras primeras reuniones de consejo técnico, con nuestros alumnos, con los padres de familia, con el supervisor o la supervisora. ¿Qué significa la escuela? En este contexto, ¿qué es necesario conservar? ¿Qué es necesario modificar? ¿Cómo podemos hacerlo? Y sobre todo, el núcleo de la escuela, que es la enseñanza y el aprendizaje, ¿qué significan? ¿Qué tenemos en la cabeza por eso? Parece algo que puede suceder espontáneamente, pero no es así. Ahí tiene mucho que ver, pues, la autoridad educativa de las distintas dimensiones del sistema educativo. El director, el supervisor, el jefe de sector, el coordinador regional, etcétera, etcétera, que pueden generar espacios para revisar, repensar sobre lo que puede ser la escuela, la enseñanza y el aprendizaje. Otra situación que podemos hacer al regresar y para ir mejorando lo que estamos haciendo es recuperar los avances y los aprendizajes que hemos tenido, no solo en esta etapa, que sí, pero los que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro sistema educativo y de nuestro trabajo educativo. Es necesario recuperar los aprendizajes porque pareciera sencillo, pero muchas cosas tendrían que cambiar por la fuerza de la necesidad. Voy a poner un ejemplo.
las normas de salud, las normas de sana distancia, las reuniones de consejo técnico. A lo mejor tenemos que cambiar horarios. Bueno, eso es posible de cambiarse, pero si no cambiamos la concepción que tenemos de la escuela, lo que estamos cambiando son normas visibles de profundidad, no estamos haciendo grandes cambios. Por eso es muy importante que al reflexionar sobre lo que hemos tenido, también recuperemos lo que hemos hecho a lo largo del tiempo y las fortalezas que tenemos. Por ejemplo, algo que tenemos que recuperar forzosamente, y yo creo que esto a todos nos conviene, es distinguir que los aprendizajes y la educación no es monopolio de la escuela. Hay una educación general, formal, no formal, familiar, de la iglesia, de las instituciones de salud, etcétera, y nosotros formamos parte de una amplia gama de educación, que es la educación escolarizada, que tiene ciertas características como la socialización, el aprendizaje sistemático, el encargo del Estado y de la sociedad por formar a los ciudadanos que queremos en México, etcétera, etcétera. Por eso hoy será necesario distinguir cada vez más entre educación y educación escolarizada. También es necesario que recuperemos la importancia del trabajo de la casa y de la escuela. Se puso en evidencia hoy más que nunca, pero no son contrarios, sino que más bien se complementan. Tenemos una tradición en México donde dejamos fuera a las familias desde hace mucho tiempo, casi desde el inicio de la educación en los 1890. Entre las normas estaba dejar fuera a los padres, porque el Estado se iba a hacer cargo de la educación de los niños. Y eso se ha venido agravando. Si bien a principios de este siglo se han tratado de incorporar a los padres, en realidad los hemos incorporado muy limitadamente, como si fuera alguien que viniera a ayudar en lo que hacemos, pero no siempre en el aspecto pedagógico ni de relación. Entonces tenemos que distinguir que las escuelas no tienen que competir con las familias, sino complementarse. Son diferentes, pero comparten fines, atienden a los mismos agentes, a los niños, a los estudiantes, con diferentes sentidos, con diferentes procedimientos, pero ambos comparten el fin de educar a los niños y por lo tanto es muy importante y al regreso a clases será súper indispensable establecer acuerdos de colaboración mutua, definir los roles, las funciones, los límites, las responsabilidades. Me parece que casi siempre llamamos a los padres y les decimos, la escuela es A, B, C y ustedes se comprometen a. No, tenemos que hablar y decir a la escuela le toca esto, a las familias le toca esto, ¿qué podemos hacer en cada uno de los ámbitos para fortalecer la tarea de educar a los mismos destinatarios que son nuestros niños, nuestros hijos o alumnos? Y por otro lado, tenemos que avanzar mucho con las familias para decirles que la educación ya no es como antes en donde trabajábamos sobre un conjunto de temas o de contenidos temáticos, ni tampoco se trata solo de cumplir tareas. Hoy los padres, por ejemplo, creo que valorarán que no solo es hacer tareas, sino que se trata de educar para la vida. Muchos de los aprendizajes desde la escuela y desde la casa no han sido para desarrollar capacidades y aprendizajes para que los niños y las personas a futuro sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Otro aprendizaje que tenemos muy importante es el de recuperar este enfoque de aprendizajes para la vida. Nos dimos cuenta que los niños saben hacer cuentas, valga la expresión, pero no saben aplicarlas cuando van a la tienda, cuando tienen que ayudarle a la mamá a hacer una contabilidad, excepto los niños que trabajan en calle, ¿no? Porque ellos han aprendido por fuerza para la vida y en la vida. Pero ¿qué está haciendo la escuela? Recuerden ustedes que el aprendizaje para la vida dice aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Yo he subrayado aquí las palabras aprender, aprender, aprender y aprender. No se trata de conocer, hacer, convivir y ser, sino aprender a conocer. Es muy distinto. Aprender a hacer, aprender a convivir. Es decir, la escuela tendría que estar privilegiando el aprendizaje en todos los sentidos. Normalmente nos hemos dedicado más a lo cognitivo, por ejemplo, no a hacer, a convivir y a hacer. En ese sentido, pues hay que recuperar ese enfoque. Y también los aprendizajes significativos y duraderos. Realmente, ¿cuántos aprendizajes de nuestra etapa de la educación básica han sido efectivos? Si nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro país,
a lo mejor en nuestro municipio, en nuestra comunidad, nos damos cuenta que los aprendizajes, por ejemplo, relacionados con la salud y la ciencia, no han sido suficientes, porque muchas personas, a pesar de que cursaron la educación básica, se esconden, no quieren usar el cubrebocas, no creen que esté pasando algo. Eso significa que la educación básica no ha cumplido con su tarea. A lo mejor tienen mucha información, pero no la saben aplicar para cuestiones prácticas de la vida y de manera significativa. Y bueno, pues la escuela tiene un problema en su conjunto en el mundo y también en nuestro país. Nuestro currículo está muy saturado. El tiempo que tenemos en la escuela para aprender de manera profunda y funcional, significativa, los conocimientos, es muy reducido y tenemos muy sobrecargado el currículum. De ahí que sea importante que regresando nos pongamos de acuerdo para ver qué es lo que podemos hacer con ese currículum tan grande. Si bien en el 2017-18 se redujo, sigue siendo inmensamente extenso. También recuperar la noción de contenidos básicos imprescindibles. Quiero aquí hacer un paréntesis recordando que los aprendizajes clave o la idea de aprendizajes clave que surgieron con la reforma del 18 tienen que ver con esta noción de contenidos básicos imprescindibles. César Coll nos dice que los contenidos básicos imprescindibles son aquellos que si no los aprendemos en la etapa de la infancia, la adolescencia, en la etapa de la educación básica o las edades que corresponden, difícilmente podemos aprenderlos después y no van a permitir contar con herramientas para seguir aprendiendo. Este autor nos dice que si no se trabajan durante la educación básica, los alumnos que terminan la educación obligatoria y básica sin haberlos adquirido, verán fuertemente, de manera negativa, afectada su desarrollo personal y social. Lo miramos, ya lo estamos mirando, aunque terminen la educación básica, pero no comprenden a profundidad los contenidos básicos imprescindibles que les permiten vivir y desarrollarse, tienen problemas sociales y su proyecto de vida estará afectado, igualmente que se ubicará en riesgo de exclusión. ¿Cuántas veces vemos que no tienen argumentos para defender sus derechos o que no saben usar el lenguaje oral o escrito para manifestar alguna inconformidad frente a la autoridad legal? Por eso, frecuentemente vemos también que las personas que tienen un nivel bajo de educación pues tienen menos condiciones favorables o incluso tienen condiciones desfavorables para seguir siendo incorporados en la educación de manera productiva y en la sociedad. Entonces, aquí es muy importante recuperar esto y es una de las tareas iniciales que tenemos que hacer, hablar de la escuela, qué necesitamos modificar y fortalecer de la escuela, cómo enfocarnos en los contenidos básicos imprescindibles, los aprendizajes para la vida. Sí. Y estos aprendizajes básicos imprescindibles son aquellos que, desde luego, de no lograrse, condicionan negativamente el desarrollo personal. Pero hay otra noción que es más reciente, es de 2013, 15 más o menos, pero que en 2030 fue establecida en la UNESCO como parte de la Agenda de la Educación para el Mundo. Y es una noción que, además de aprendizajes para la vida, habla de aprendizajes a lo largo de toda la vida y que se utilizan las iniciales ALTB. ¿Cuáles son esos? Son aquellos que tienen que ver con una noción distinta. Antes se decía, ya no puede aprender, está muy viejito. O no puede aprender aquí porque no ha ido a la escuela. O esto que está haciendo es nuevo y pues no lo va a poder hacer. No. Hoy nos dice la UNESCO, y bueno, ya tiene mucho tiempo, pero desde los años 90 se ha fortalecido, que todos podemos aprender a lo largo y ancho de la vida, desde el nacimiento y hasta la vejez incluida. Por tanto, aprendemos siempre de todo, de los aprendizajes formales, no formales e informales. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos trabajando, porque por eso hacemos diseñamos actividades demasiado formales, rígidas y escolarizadas. No pensamos en los asuntos que tienen que ver con el desempeño en la vida. También nos dice esta noción que se aprende dentro y fuera de las aulas y que los cambios profundos necesitamos hacerlos para poder pensar la escuela de otra manera. Muchas veces el niño es niño de 10 en la escuela, pero hemos oído
niño reprobado en la vida, ¿no? Y aquí tiene que ver incluso con las formas como se consiguen hoy los trabajos, que alguien, un ingeniero que tiene muchos conocimientos, no forzosamente es contratado frente a otro que tiene habilidades sociales, que sabe trabajar en equipo, que está dispuesto a aprender, que sabe aprender a aprender, etcétera, etcétera. En ese sentido, los aprendizajes a lo largo de toda la vida, pues son importantes. Y voy con un siguiente punto que no podemos dejar de lado cuando regresemos. Fíjense que el derecho a la educación se ha estado debilitando en los hechos, no porque así lo queramos. Sabemos que en México es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, el solo hecho de no haber tenido dispositivos tecnológicos o señal o electricidad para poderse conectar al programa de aprender en casa, ya los marginó. Y estas situaciones, sobre todo las situaciones emergentes como las epidemias, las guerras, los cambios por desastres naturales, afectan como siempre a las clases sociales en riesgo, ya en contexto vulnerable. Por tanto, la educación no debe vulnerarse como un derecho. Tenemos que seguir insistiendo desde la escuela. ¿Qué hacemos? Pues ¿cómo le hacemos para atender a estos niños que tienen más dificultades, a estas escuelas que están más alejadas, a estos estados, así sucesivamente? El derecho a la educación ya está plasmado en nuestra Constitución y es un bien público. Tenemos derecho a todos y es un bien público que además permite ejercer otros derechos, especialmente en esta noción que ahora está prevaleciendo y haciendo énfasis, no es nueva, pero que tiene que ver con una concepción humanista de la educación, que tiene que ver con la dignidad de las personas, la justicia social, la inclusión, la atención y el respeto a la diversidad cultural, la protección a la vida, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, si nosotros pensamos, especialmente en los estados donde estamos en riesgo y con mucha violencia, como es el caso de Guanajuato, la educación entendida así es esencial para conservar y cuidar la paz, para la tolerancia, la realización humana. Sabemos que hay una condición difícil en el estado y en el país, pero la educación tendría que contribuir. No es la única, ni la escuela, la educación en general, pero también la educación escolarizada. Y bien, en esta introducción larga pero necesaria para pensar y repensar la escuela, no llegar y ahora cómo vamos a evaluar, cómo vamos a certificar, quiénes aprobaron, no llegar a esa dinámica que nos ha estado realmente rebasando para darle el sentido que tiene la educación. Cuando regresemos a las aulas, seguramente tendremos que pensar en mucha necesidad de conversar, de expresar, de abrazarse, aún en esta condición. Y no me refiero a abrazarse solo físicamente, sino con las palabras, con las actitudes, con los buenos deseos y fortalecer estos valores que se han estado haciendo más presentes en esta etapa, como la solidaridad, la empatía, la generosidad. Esto es bien importante, es un momento coyuntural para aprovecharlo en las escuelas. Seguramente habrá situaciones muy difíciles para niños que viven en situación de violencia o en contextos vulnerables, en donde tuvieron que salir todos a trabajar. Pero aún en estas circunstancias, yo creo que a nivel internacional, nacional y nuestra comunidad ha dado muestras de solidaridad y de empatía. Y tenemos que reforzar eso, no reforzar lo que no se hizo o lo que nos está faltando, sino reforzar, y ya veremos por qué, tiene que ver con el desarrollo de la educación socioemocional y las personas y las instituciones resilientes. En ese sentido, pues si avanzamos en el afecto, en la expresión, estamos generando un espacio propio para recuperar progresivamente los aprendizajes. Yo no estoy de acuerdo en hablar de un periodo de regularización o en un periodo de, no sé, hay muchas palabras que podemos usar. No se trata de tener una regularización intensiva, se trata de regresar, hablar, ponernos de acuerdo y recuperar progresivamente los aprendizajes en todo lo largo del año. Esa es una opinión quizás muy personal, pero si lo planteamos como los primeros días vamos a recuperar todos los aprendizajes, ¿saben qué va a pasar con nuestra condición cultural como sistema educativo? Todo el mundo va a querer terminar con esos contenidos para el día tal porque hay que entregar una evidencia. Y eso
nos puede echar al traste la reflexión de cambiar la escuela hacia donde queremos, hacia una escuela comprensiva, una escuela tolerante, una escuela que pone en el centro a los niños, que considera los ritmos de aprendizaje. Eso es contradictorio. Entonces, tenemos que recuperar progresivamente los aprendizajes, pero también tenemos que considerar las condiciones y ver las prioridades. Pues bien, en este sentido, esta introducción larga pues tiene que ver con reflexiones importantes para cuando regresemos a la escuela. Y una de las temáticas que ha estado prevaleciendo son las emociones y la educación. Las emociones están presentes en la vida y por lo tanto en la escuela y por lo tanto en la sociedad y en las personas. De tal manera que no podemos desconocer, y menos en los últimos tiempos que se ha dado énfasis a reconocer a las emociones como una parte fundamental del desarrollo humano y por lo tanto de la educación y por lo tanto también de la educación escolarizada. Pero hay múltiples enfoques y tendencias. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo continuamente, porque hay tendencias que tienen que ver con un mercantilismo, otras que tienen que ver con tendencias ideológicas, y bueno, todas las tienen, pero hay otras que son más científicas y que se adecuan más a lo que necesitamos para la escuela. Por ejemplo, un desarrollo emocional para la empresa, pues se centra en mayor productividad, que los trabajadores estén relajados, etc. Una motivacional, pues que todos vayan hacia donde queremos. Una que tiene que ver con leyes y reglamentos como el acuerdo de la no violencia o las reglas de convivencia o etcétera, pues tiene que ver con eso. Otras con estudio del cerebro, otros desde la psicología, otras desde el amor. O sea, hay múltiples enfoques. Pero tenemos que aprender mucho y desarrollar competencias, desarrollar conocimientos, desarrollar información para lo que podemos hacer desde la escuela. ¿Desde qué perspectiva podemos trabajar? No podemos, por ejemplo, darnos el lujo de un psicoanálisis que tiene que ver con un trabajo personal, súper personal e individual. Tampoco con el coaching personal. Hay coaching que trabajan con los grupos, pero al trabajar con los grupos tienen que trabajar con la institución y con la tarea fundamental de la institución. O sea, no es lo mismo trabajar el desarrollo de las emociones para la familia o desde la familia, para la iglesia, para el sistema educativo, para la escuela. Son contextos distintos. Nuestra escuela es una organización escolar y no podemos perder de vista que se trata de desarrollar habilidades para la vida, a lo largo de la vida, aprendizajes significativos que les permitan incorporarse a la sociedad de manera responsable, productiva, etc. Entonces, está situada la perspectiva que tenemos nosotros de la educación socioemocional en un contexto que se llama escuela. Y en ese sentido yo quiero hacer énfasis acerca del desarrollo de las emociones desde el punto de vista del desarrollo humano en la educación escolarizada. Este autor, por ejemplo, nos habla de las emociones como un proceso. O sea, no se acaban nunca, están presentes siempre. Es un proceso continuo, permanente, y además que puede potenciar las competencias. Por ejemplo, el amor, como una de las emociones o uno de los sentimientos, perdón, tiene que ver con aprender a amar, por ejemplo, aprender a negociar. Nosotros, las personas adultas, no vivimos una época en la que especialmente fueron afectivos con nosotros y no poníamos nombre a las emociones y mucho menos generábamos sentimientos que nos ayudaran al bienestar. Es decir, lo hacíamos intuitivamente como todos los seres humanos. Hoy se espera que sea distinto, que sea un desarrollo para capacitar para la vida al estudiante y sobre todo aumentar el bienestar personal y social. Y aquí entra la noción de la resiliencia personal y la resiliencia social desde la escuela o institucional. Otros autores nos hablan de las competencias emocionales, como las habilidades y actitudes, las capacidades y los conocimientos. Fíjense, para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales de formas apropiada. Pero esto implica una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. Y por otro lado, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables, es decir,
No se trata solo de sentirme bien o de entenderme solamente, es un conjunto de conocimientos y habilidades. A partir de eso nosotros podríamos distinguir que en la educación ha habido dos entradas al desarrollo socioemocional. Uno que tiene que ver con el currículum y que ya ustedes lo han estado revisando a partir de los aprendizajes clave, y que son las orientaciones para formar a nuestros niños, hablando principalmente de 5 competencias para el desarrollo de la educación socioemocional en básica. Y ahí están, no me voy a detener a verlas, pero esa es una variante, una cuestión muy interesante y que tiene que ser transversal. La otra tiene que ver con las competencias socioemocionales docentes y que tiene más relación con las competencias socioemocionales en un contexto de trabajo. Se parecen mucho, tienen que ver, pero tienen más relación con los docentes como personas que también tienen que desarrollar continuamente como un proceso sus emociones para poderlas regular, para tener autoconciencia, para adaptarse a las distintas situaciones del contexto escolar, igualmente para hacer uso de su inteligencia y sus relaciones interpersonales, autogestionarse, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos grandes líneas tienen que ver con muchos elementos. En particular, voy a poner la capacidad de adaptación de los docentes y yo le puse ahí en contexto escolar. O sea, yo tengo a lo mejor una capacidad para ser una persona amable, por ejemplo, y para saberme relacionar bien, dar las gracias, etc. Pero a lo mejor en el contexto de la escuela yo necesito fortalecerlas porque trabajo con personas. Y en ese sentido, los que trabajamos con personas tenemos la obligación de estar revisando continuamente y desarrollando nuestra capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que en educación, no solo frente al aula, sino en todos los ámbitos de la educación escolarizada, vamos a enfrentar continuamente situaciones adversas, continuamente, con un niño, con un padre de familia, con el supervisor, con una nueva reforma educativa, con una organización diferente. Y eso hace que nosotros tengamos un shock con las situaciones adversas y tenemos que aprender a responder de manera asertiva, resiliente, con enfoque prosocial. También tenemos que tener un pensamiento crítico, es algo que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, reflexionar sobre nuestra práctica. Cuando tenemos las reuniones de consejo técnico, por ejemplo, no siempre somos críticos, no siempre analizamos las opciones generando situaciones que nos puedan ayudar a ver qué consecuencias tienen. Y tampoco solucionamos no violentamente los conflictos. Aquí tenemos una serie de desarrollo de herramientas para que nuestra escuela, nosotros y nuestra escuela, sea resiliente. Vamos a ver más adelante qué es eso. Y otra de los aspectos del desarrollo de las emociones en los docentes es la inteligencia interpersonal. No podemos avanzar si no tenemos elementos y habilidades sociales básicas como saludar, despedirse, darle las gracias. No me estoy refiriendo a los manuales de moral y cosas de ese tipo, a las reglas o al manual tal. No, me estoy refiriendo a habilidades sociales básicas para poderse desarrollar y ser en la vida, tener respeto al otro, saber escuchar activamente, ser asertivo, tomar decisiones responsables, cooperar, tomar una perspectiva de lo que está sucediendo. Estos dos aspectos, tanto la capacidad de adaptación como la inteligencia personal, son fundamentales como las otras, pero yo quise hacer énfasis en esta para desarrollar posibilidades de que nosotros y nuestra escuela sean resilientes. Ahora bien, ¿qué es la resiliencia? No es nueva. La resiliencia viene desde hace mucho tiempo, o sea, es una noción nueva en términos educativos y lo que implica, pero en general
Sabemos que es la capacidad que tenemos las personas, las familias, los grupos, las comunidades, las instituciones, de saber afrontar y sobreponernos a las adversidades, de transformarnos y salir adelante y mejorar nuestro desarrollo personal. Esa es una manera de verlo. Otra tiene que ver con una capacidad para superar la adversidad, pero que está presente de alguna manera en los seres humanos. Ya veremos más adelante cómo Rafael Vizquerra y otros autores nos dicen que la resiliencia tiene un origen personal inicialmente, pero se va conformando y se va desarrollando a partir de nuestra interacción social. Es una potencialidad que se desarrolla, que ya existe en el origen de la especie, pero no implica que esa condición no pueda entrenarse para fortalecerse. Tenemos ahí a dos autores, uno que tiene que ver con el estudio de la resiliencia desde el punto de vista socioemocional y otra desde el punto de vista educativo y social. ¿Qué más podemos decir? Que ¿por qué la resiliencia se ha venido trabajando y se ha venido distinguiendo como un elemento importante para el desarrollo personal y social? Porque hemos visto que, por ejemplo, las personas de una misma familia no responden igual, a pesar de que es el mismo contexto. O bien, personas de diferentes familias en un mismo contexto responden también de manera diferente. Hemos visto que las personas resilientes son aquellas que viven una condición igual que otras, pero que ese abatimiento no les impide salir adelante. Les permite conservar sus expectativas, mantenerse en pie, seguir y muchas veces salir fortalecido. Y que esta capacidad de resiliencia no tiene que ver con la edad, con el nivel social, con los estudios, con la ideología, las creencias religiosas, con el partido político, pero se sabe que son capaces de sacar energía necesaria para sobrevivir, reconstruirse y seguir con una actitud positiva. Hay orígenes en los estudios de la resiliencia. Los psicólogos y los psiquiatras, por ejemplo, empezaron a estudiar la resiliencia con niños al terminar la Segunda Guerra Mundial. Los estudiaron para ver cómo les había afectado la Segunda Guerra Mundial y distinguieron que incluso la adversidad en la mayoría de los niños logró posicionarlos con una mejor actitud para seguir con la vida, los sobrevivientes, a pesar de las difíciles circunstancias que tuvieron con esta Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos con familiares víctimas, muertes, etc. Y una condición económica y social muy depresiva. Este es uno de los primeros estudios que se hicieron. Otros más adelante, como Emmy Warner, hizo un estudio de 700 menores durante 40 años para distinguir desde su contexto cuáles eran los elementos que influían para salir o no salir adelante después de una adversidad. Como ven, en ambos casos, lo que plantean es una adversidad y la reacción de las personas. Después de la guerra, que es una adversidad cruel y muy fuerte, y durante 40 años a lo largo de la vida para ver sus trayectorias personales. Otros estudios, además de este, pero en particular este de Emmy, por ejemplo, planteó que 70% de los niños no eran resilientes. Y las características de estas personas tenían que ver con soledad, con individualismo, con aislamiento, con competitividad negativa, con rencor y con mucha debilidad emocional. Esta debilidad emocional no les permitió salir adelante y no les permitió tampoco construir motivos por los cuales luchar y para qué y por quién ser mejores. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí algunos elementos que nos hablan de los orígenes de la vida. Y luego la neurofisiología, que se ha venido avanzando en términos de la soledad y el individualismo, pero básicamente a partir de del estudio del cerebro y las neurofisiologías. Las pruebas de imagen por resonancia magnética también nos han permitido observar que el funcionamiento del cerebro actúa de diferentes maneras sobre presión. Y cuando hay una presión, el sujeto resiliente confía en sí, pero la gente insegura responde sin controlar. Ahora bien, me quiero detener en esto un poquito para ir avanzando en el cierre, porque hay factores de riesgo que agravan el impacto de la situación estresante.
Si lo vemos en la escuela, o lo vemos en la familia, o lo vemos en la sociedad, hay algunos elementos en los que sí podemos intervenir para fomentar y construir la resiliencia. Por ejemplo, los que podemos evitar y en la medida de lo posible superar son los conflictos familiares continuos, los problemas emocionales, las conductas de maltrato, la falta de afecto, la ausencia de comunicación, cuando no hay estímulos y actividades variadas, cuando el niño tiene dificultades para contactar con sus compañeros, cuando los niños habitualmente están solitarios, cuando han sufrido maltrato en el centro educativo o en la familia, o cuando los profesores no se comunican con ellos. Estamos hablando de la escuela y de la familia. Y hay otros factores que tienen que ver también con elementos que nos pueden ayudar a entender que la convivencia afectiva estimula los circuitos bioquímicos. Es decir, estos son elementos que inhiben o que podrían inhibir la capacidad de resiliencia. Pero sabemos que también hay aspectos bioquímicos que contrarrestan los efectos negativos del estrés. Por ejemplo, la oxitocina. Para saber vivir en grupo, la oxitocina que se produce por la cercanía con la madre, por ejemplo, durante el nacimiento y el amamantamiento, pues generan una situación de producción de oxitocina, tanto de la mamá como del niño. Lo mismo sucede cuando las personas trabajan en grupo, por eso aislarse dificulta mucho la capacidad de resiliencia. Tenemos que aprender a saber y convivir en grupo. Y estos son los factores favorables. Un ambiente relajado, afectuoso, tomémoslo en cuenta para el regreso a clases, la expresión de las emociones, las actividades comunes, promover la relación con otros, reforzar positivamente los juegos, los movimientos, ayudarles para que hagan una red de amigos y compañeros, identificar quienes no lo tienen y buscar organización del grupo y agrupamientos que nos ayudan, y también que sepan que cuentan con los adultos, los profesores que se comunican con ellos, no solo por sus aprendizajes, sino porque se interesan por ellos como personas. Para vivir en grupo se necesita aprender a ser compañero de los otros. Necesitamos organizarnos, saber qué hacer, cómo hacerlo, etc. Y Rafael Vizquerra nos habla de este cuadrito que tiene que ver con una energía y una debilidad en extremos opuestos, la energía como positiva, la debilidad como negativa, y de un lado lo social y lo individual. Si queremos fomentar las emociones básicas, tendremos que irnos hacia el lado alto de estas emociones, promover más la alegría y el trabajo en grupo, etcétera, etcétera. Estas emociones básicas y sentimientos básicos, y a diferencia de los sentimientos, podemos estarlos trabajando continuamente y desde luego será un elemento fundamental del regreso a clases. En cuanto a la escuela, ¿cómo ando de tiempo? A ver, voy a ver el tiempo. En cuanto a la escuela, miren, la escuela puede ser también analizada desde el punto de vista de las emociones, en el caso de la familia y de las instituciones. En esta imagen que yo estoy poniendo, está dividido en 4 aspectos. Los de arriba, democrático y autoritario, y los de abajo, permisivo y negligente. Entre más democrático y más afecto, puede haber más desarrollo de la resiliencia. Entre más autoritario, menos negligente y más permisivo, puede haber menos capacidad de resiliencia. El autoritarismo o la autoridad, el autoritarismo es negativo, pero la autoridad es necesaria. Si somos democráticos, hay una autoridad y un afecto, tendremos un avance en las posibilidades de que nuestra escuela y nuestros niños desarrollen una capacidad de resiliencia. Quiero saber cómo vamos en el tiempo. Sí, estoy mirándolo. Vamos a cerrar. Tenemos grandes desafíos. Y las dimensiones de la gestión escolar no solo son las que conocemos normalmente y que Serafín Antúnez nos ha estado insistiendo, sino hay una dimensión que es la que abarca todas las dimensiones y que tiene que ver con las emociones, con el sistema de relaciones, con el diálogo y con la comunicación. En ese sentido, tenemos que pensar si son posibles otras formas de organizarse y relacionarse en la escuela. Si la pandemia confirmó las diferencias, ¿qué podemos hacer para incorporar y evitar las diferencias? ¿Qué podemos hacer
para que la desigualdad no pese tanto que deje fuera a algunos niños. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para vivir con más calma la escuela, respetando tiempos y procesos de aprendizaje de las personas y de las escuelas? ¿Qué podemos hacer para ser inclusivos? Porque ya los sujetos, las personas, tienen una forma de relacionarse y hay desigualdades. ¿Cómo podemos hacer en la escuela para disminuir las desigualdades? Dedicar más tiempo y organizarnos mejor para atender la diversidad. Tenemos que avanzar hacia la construcción de un clima escolar socioafectivo y positivo. Silvia Conde nos ha dado algunas conferencias, yo he estado en algunas de ellas precisamente en Guanajuato, y nos habla de los climas escolares que se pueden generar, los nutritivos y los tóxicos. En los tóxicos se invisibilizan todos los aspectos positivos. Se contamina el ambiente contagiándolo con características negativas. ¿Qué hay que hacer? Si somos conscientes de esta situación, podríamos avanzar. Tenemos que actuar con principios de ética, democracia, el cuidado, la ética del cuidado. Yo haré no solo un cuidado físico y para la salud, sino un cuidado emocional. Tener conciencia de las situaciones que producen un impacto emocional, tanto individual como social, negativo o positivo. Tenemos que buscar también qué hacer para que nuestros docentes bajen sus niveles de estrés y se prolonguen durante largos periodos. Cuando el docente siente que no avanza frente a un nuevo programa, una nueva demanda institucional, tiene una percepción de ineficacia, de incertidumbre y una pérdida de control sobre su trabajo. Eso genera fatiga y una sensación estresante que no ayuda a la construcción de la resiliencia. Cuando regresemos a las aulas, habrá necesidad de cercanía, decía yo, de recuperar los aprendizajes, de mucha solidaridad, de empatía y demás. Y yo creo que tenemos que reconstruir los vínculos socioafectivos. Me gustaría cerrar con esto y decirles que hablar de resiliencia es relativamente fácil. Lo difícil es considerar la posibilidad de avanzar en el desarrollo de emociones para que nuestros niños, nuestros maestros, el personal de apoyo, las familias, comprendamos que es muy importante fomentar buenas actitudes positivas, un ambiente positivo para generar una capacidad y una construcción de resiliencia. Hay muchas formas pedagógicamente para hacerlas, la metodología activa de proyectos, el arte, la educación física, las actividades colectivas, la transversalidad y lo socioemocional. Y también pensar que tenemos que transitar por distintos elementos en cuanto a nuestra zona de confort, que siempre se ha sentido segura y en control, como esta lámina que ha estado circulando últimamente, hasta llegar a una zona de crecimiento en donde podamos nosotros construir un propósito de vida. Me parece que el tema es muy interesante, no hay tiempo suficiente para atenderlo, pero les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Auralia Bonilla. Fue un honor escucharla. Y pues de mi parte les habla Itzel Sandoval de la Dirección de Profesionalización y Desarrollo del Docente, que es justo la dirección, esta dirección de profesionalización quien está organizando este encuentro virtual. Vamos a la quinta conferencia y pues nos falta una más. Y pues bueno, maestra, creo que es un tema, como usted dijo, muy interesante. Fue un honor escucharla y hay muchos comentarios al respecto, muchas preguntas, pero creo que el material que nos deja hoy usted va a ser muy valioso para estas herramientas que las figuras educativas necesitan para enfrentar este regreso y aprovechar todavía la contingencia que ahorita tenemos para estar con nosotros mismos. Yo quisiera ahorita referir una pregunta que se repitió varias veces y habla de este vínculo que se formó de alguna manera en la contingencia entre la escuela y la familia. Y los docentes preguntan, ¿cómo podemos lograr que los padres se comprometan en apoyar a los maestros en el aprendizaje de los niños? O sea, ¿cómo generar y fortalecer este vínculo para no perderlo? Sí, ¿cómo no? Bueno, yo creo que lo primero es que durante mucho tiempo no hemos
conversado con los padres para decirles cuál es la misión, para qué está la escuela y qué diferencias importantes hay entre la educación que ofrecemos en la escuela y la educación que se puede ofrecer desde la casa. Si nosotros logramos hacer esto, podremos avanzar respecto de la noción o concepción que tienen los padres de la escuela y la educación que da la escuela. Los padres tienen una concepción de cuando estudiaron. Es necesario dialogar con ellos, decirles la escuela ha cambiado. Hoy no solo se aprende a leer y escribir, hacer sumas y etcétera, sino hay esto de los aprendizajes significativos, aprender para la vida, la formación en valores, y eso lleva tiempo. No solo es aprender conocimientos, porque los padres lo que normalmente quieren es ver una escuela como la vivieron. Entonces, una primera tarea sería eso, a lo mejor regresando, decirles, vivimos una situación así, queremos ponernos de acuerdo, les queremos explicar cuál es la misión de la escuela, cómo trabajamos, cómo nos organizamos y en qué nos pueden ayudar. Y luego escucharlos. Los padres también son muy diferentes, hay gente muy preparada que puede colaborar, no marginarlos y establecer acuerdos de colaboración. Yo he estado presenciando reuniones de padres en una asamblea general o de un grupo en donde dicen, ¿habrá tareas o no habrá tareas? Por ejemplo, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque las tareas normalmente las hacen los padres, digo, en términos generales. No me refiero a que se pongan a escribir, que también, sino que tienen que estar ahí porque se supone que muchas de las tareas no tienen, por ejemplo, los fundamentos para que los niños los hagan por sí mismos, o son tareas que requerirían del apoyo de un adulto. Entonces, situaciones como estas son fundamentales y luego establecer con mucha claridad las responsabilidades y los límites y los roles. Me parece que eso será fundamental. Una tarea compartida que tenemos es la de educar y una segunda tarea hoy más evidente es la del cuidado. La del cuidado y la protección de los niños, de los estudiantes, de parte de la familia y de parte de la escuela. Entonces, creo que hacer un foro, poner un buzón, hacer unas sugerencias, una mesa de trabajo entre padres y maestros, no sé, son ideas muy generales, pero que pueden ayudar a ir clarificando los roles y el involucramiento para poder apoyar en esta etapa. Muchas gracias, maestra. Me voy a permitir hacer una más, bueno, dos más. Esta es una que tiene que ver justo con la anterior. ¿Cómo le hacemos como docentes para identificar estos contenidos básicos que usted mencionó como imprescindibles y que nos pueden ayudar para asegurar que lo que estemos haciendo en el aula realmente les va a servir para educar para la vida? Sí, fíjense que esta es una tarea a veces de especialistas. Cuando tuvimos la oportunidad como equipo de trabajo de participar en el diseño curricular para un modelo de CONAFE, lo que nosotros hicimos fue revisar el currículum, los contenidos curriculares, pero considerando el tiempo disponible. Lo primero que tenemos que ver es de cuánto tiempo disponemos. Aunque ya lo sabemos, o sea, qué capacidad tenemos, porque el tiempo no se puede alargar. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué aprendizajes no pueden dejar de tener los niños porque son indispensables para el siguiente grado y también para seguir aprendiendo? Y entonces yo puedo distinguir entre los aprendizajes esperados del grado, de cada uno de los grados, por ejemplo, en primaria, yo puedo distinguir qué tengo que hacer en primer grado respecto del lenguaje y comunicación, que no puede faltar porque sería necesario para segundo grado y además es básico para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y entonces, si esos son mis criterios más el tiempo, yo puedo ir discriminando, pero lo tengo que hacer por asignatura. Si lo hago por grado, todos van a ser importantes o los voy a volver a saturar. Es importante aquí el trabajo colectivo. Una sesión de consejo técnico o dos, en donde, por ejemplo, dos de los compañeros trabajen sobre lenguaje y comunicación de primero a sexto grado, o en secundaria primero, segundo y tercer grado, o en preescolar los 3 grados, pero sobre una asignatura, sobre un campo del conocimiento, es muy importante porque tendremos la visión de profundidad que necesitamos. Si ustedes analizan los contenidos, van a ver que es el mismo contenido desde preescolar hasta secundaria en cada uno de los campos. Porque en nuestro currículum está así alineado por primera vez, por cierto.
Todavía le faltan ajustes, pero el contenido de primer grado de preescolar se va avanzando con el mismo contenido, pero con distintos niveles de profundidad. Aquí lo que hay que identificar con más precisión es hasta dónde llego en primero, hasta dónde llego en segundo, hasta dónde llego en tercero, y pueden ser muy buenos referentes los aprendizajes esperados y el perfil de egreso. O lo que nosotros llamamos las competencias del perfil de egreso, del nivel o de básica. Con eso podemos discutirlo, porque podemos tener conocimientos y también posiciones distintas, pero si lo hacemos y lo discutimos, llegaremos a un acuerdo, que es lo que normalmente se hace en las escuelas particulares. En las escuelas particulares dicen, en primero vas a ver esto, en segundo vas a ver esto, en tercero vas a ver esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser secuencial, gradual, en profundidad. Entonces, esa es una sugerencia, reunirse, hacerlo colectivamente, discutirlo y tener acuerdos. Puede ser que se les escape técnicamente algo, no importa. Lo que sí va a dar importancia es la coherencia que todo el conjunto de maestros pueda dar a los niños y comunicar a los niños de lo que están aprendiendo y lo que necesitan. No que uno da una importancia a otro, otro a otro, y entonces los niños son los responsables de articular esa coherencia y pues no es posible. Entonces, en ese sentido, esa sería mi sugerencia. Hay más, pero no hay tiempo. Muchas gracias, maestra. Finalmente, para cerrar, ¿con qué empezar? ¿Qué sugerencia nos podría dar para evolucionar como docentes a una visión resiliente, pensando que no podemos guiar a nuestros alumnos a ser resilientes si nosotros no lo somos? Sí, es una pregunta difícil porque tiene que ver con las personas en lo individual. La resiliencia personal no siempre tiene una derivación en la resiliencia institucional. O sea, no es como consecuencia que en la escuela yo sea también y contribuya para hacer una resiliencia institucional. Como persona yo tengo esas capacidades, pero a lo mejor en mi escuela hay un director autoritario, hay conflictos sindicales, hay un supervisor hostigador. Es decir, hay un contexto que en todo caso hará trabajar mi resiliencia personal para mí misma, pero no en favor de la institución. Yo creo que aquí lo que hay que hacer nuevamente, y le apostamos al diálogo y al debate constructivo, los conflictos no se van a acabar en una institución, pero puede haber un ambiente que favorezca el trabajo, un ambiente que no lo favorezca y un ambiente que incluso lo obstruya. Las escuelas no solo obtienen bajos resultados porque los niños no aprenden, obtienen bajos resultados porque la escuela en su conjunto, ya hablo de las personas, no han logrado ponerse de acuerdo para ver qué es lo importante, cómo trabajarlo y cómo darle continuidad a lo largo de la formación del estudiante que pasa por las manos, entre comillas, de varios profesores, pero que con orientaciones incluso contradictorias. En valores, por ejemplo, es muy claro, pero también en contenidos, en formas de trabajo, en formas de organización. Como persona yo puedo ser resiliente y puedo contribuir y dialogar, ir avanzando a lo mejor con mis compañeros con los que más empatía siento, por los que siento más empatía, pero aquí es fundamental el director y el supervisor. El director como un motor interno que tiene que fortalecer el desarrollo de habilidades, la capacidad de adaptarse, las relaciones interpersonales. A fuerza, no podemos seguir teniendo directores o supervisores o autoridades autoritarias que digan para mañana, pero para mañana. Y vas a traerme evidencias de todo lo que hicieron en aprender en casa. Pero maestros que no sé cómo lo vas a hacer. ¿Qué optan por hacer ahí? Pues una situación no resiliente, pero sí bastante negativa, es que yo me invento las evidencias. Entonces tenemos que hablar, apostarle a la ética y sobre todo aprovechar esta coyuntura. Ahí sí podemos avanzar. A lo mejor el cambio de concepción de la escuela tendrá que llevar por un proceso más largo, pero buscar que esa coyuntura nos ayude a la solidaridad y fortalecerla, a la generosidad, pues empieza por nosotros mismos como institución. Entonces yo apelo aquí a las autoridades educativas, a los líderes tienen que fortalecerse y formarse, no fueron formados para ser supervisores o para ser directores, ingresaron
sin un proceso de inducción. Y los procesos que ellos desarrollan tienen que ver básicamente en y con las relaciones personales. Yo hasta ahí lo dejaría, hay mucho más, pero no hay tiempo. Muchas gracias, maestra, por su participación. Un honor la información que hoy nos deja y continuamos con el cierre. Adelante. Pues como siempre, maestra Auralia, un placer escucharla, sus aportaciones y reflexiones muy claras, muy precisas, apegadas a esta realidad en la que estamos viviendo. Y muy seguramente todos estos elementos que hoy usted nos comentó servirán de reflexión a los colectivos docentes, sobre todo para, en medio de este trabajo que vamos a iniciar el próximo ciclo escolar, tener conversaciones más apegadas al contexto escolar, crear ambientes más nutritivos, como usted lo comentó. El día de hoy la escucharon 8,250 maestras y maestros de Guanajuato, que seguro han quedado muy satisfechos con su participación. Agradecemos que de manera generosa se haya sumado a este foro virtual y a estas acciones que la Secretaría de Educación de Guanajuato ha emprendido para mantener informados y capacitados a todos los maestros. De manera virtual, me voy a permitir leer el reconocimiento que la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Dirección General de Educación Básica y la Dirección de Profesionalización y Desarrollo Docente, otorga a la maestra Oralia Bonilla Pedrosa por su participación en el encuentro virtual de evaluación de los aprendizajes y educación socioemocional, herramientas para el fortalecimiento docente con el tema resiliencia personal e interpersonal, firmado por nuestra directora general, la licenciada Esmeralda Barquera Arteaga. Le damos las gracias, maestra, infinitas. Sabemos que se ha sumado en una y en muchas ocasiones a los retos que tiene la Secretaría de Educación de Guanajuato y que su amor y pasión por la educación ha llevado a la formación y ha tocado vidas de muchos docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los quiero invitar a todos a la siguiente conferencia, que va a ser el próximo viernes, como siempre, a las 11 de la mañana, y es el cierre de este foro virtual y se complementa con esta conferencia del día de hoy. La conferencia se llama Estrategias para la mejora de la salud emocional de los docentes. Esa es la conferencia que vamos a tener el próximo viernes. Yo me despido de ustedes, soy Ana Isabel Gutiérrez Garnica, estoy a sus órdenes en la Dirección de Gestión y Supervisión Escolar y bueno, los invito a que hagamos hoy un excelente día y que vayamos creando estos ambientes nutritivos y armónicos que permitan el desarrollo personal, familiar y social para todos. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Muchísimas gracias por su participación a todos, a la maestra Auralia y a todos los 8,250 maestros que estuvieron presentes hoy. Bonita tarde. Hasta luego, maestra. Hasta luego.